toca compartirles la vida, algo, una parte, porque no se conoce toda, pero por el hecho de ser una mujer que está en la Biblia, debe de haber tenido un testimonio muy hermoso en su vida y vimos parte de ese testimonio. Así que de eso vamos a compartir esta mañana. Voy a contarles un testimonio chiquito primero. Eh, Estaba platicando, me habían dejado cuidando a mis nietas en el parqueo y mi hija había salido, fue a comprar algo y me dice, quédese con las niñas. Y comienzo a platicar con ellas y voy llevándolas. Estaban muy pequeñas, como la mayor como de 7 años y la otra tenía como 5. Pero aún así comencé a hablarles y ellas bien así preguntaban. Sé que mi yerno y mi hija compartían mucho, tienen una vida ellos muy seria, muy entregada al Señor como familia también, y eso inculcan en sus hijas. Pero parece que vi un detallito, y ahí es donde estamos las abuelas. Ahí es donde debemos de tener ese cuidado de ese llamado de Dios como abuelas. Y yo me recuerdo que fui obediente y comencé a hablarles ahí en el estacionamiento. Y ahí en el estacionamiento ellas nunca habían recibido al Señor, sabían del Señor, pero no le habían recibido. Y ahí junto conmigo tomaron su decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y luego aprovechaba cada vez que me quedaba a cuidarla, a contarles historias bíblicas. Pues ahí están mis nietas, los otros dos creo que hubo un abuelo, los que están en El Salvador, que igual estuvo pendiente de ellos en compartirles. Les cuento esto porque es un preámbulo de lo que significa una abuela en un hogar. Y vamos a comenzar con nuestra conferencia de esta mañana, hablando de que eso de que yo les he contado, la Biblia lo enseña claramente. Los padres, los abuelos, tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el temor y la corrección del Señor. Y estudiando a Loida, vamos a aprender cómo una abuela y su hija logran de una manera destacable hablar a un nieto, a un hijo. Estas especiales señoras, Loida y Eunice, fíjense, madre e hija, no las podemos separar. Si hablas de Loida, hablas de su hija Eunice. Ni Pablo las quiso mencionar por separado. Veamos la siguiente escritura. Dice segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo, continuando, nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Ahí le dice Pablo, desde la niñez. Y ahí estuvieron esas mujeres con Timoteo. Se infiere, se deduce que tanto Loida como Eunice tomaron parte en enseñar esas escrituras a Timoteo, por lo que Pablo dijo. Veamos qué significa el nombre de Loida. Conserva en su nombre una antigua palabra griega que corresponde a Noama y a Noemí, teniendo ambos un significado similar. ¿Qué significa? Dulzura. Loida en griego significa ser mejor, ser agradable. Nos imaginamos que la naturaleza de Loida estaba de acuerdo con el significado de su nombre. Esto era muy significativo para los judíos de ese tiempo. Y con esa dulzura ella ministró a Timoteo, primero a su hija Eunice y luego a Timoteo. Las mencionan juntas, parece que vivían juntas, no se dice nada del padre de Timoteo, pero no se dice nada, dejémoslo ahí. Aunque en la Biblia se mencionan algunas abuelas, fíjense, varias, pero el término abuela como tal se emplea una sola vez en la Biblia. Y esto ocurre en relación con Loida, la madre de Eunice y abuela de Timoteo. Estas dos piadosas mujeres habían instruido en el camino correcto al niño Timoteo. Veamos Proverbios 22:6 que nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él.
Qué hermosa escritura en donde Dios nos habla que tenemos que instruir, tenemos que aprovechar el tiempo de instruir a esos niños que están a nuestro alrededor en su camino. Qué complacidas deben de haberse sentido cuando Timoteo partió a hacer la obra de evangelista. Se sabe que el esposo de Eunice, como les decía, era gentil, griego. No se dice nada, quizás inconverso, para que no lo mencionen. Parece que Timoteo no recibió mucho de él, pero ahí vemos a una madre, Eunice, que no así, no se quedó quieta, se recordó siempre quizás lo que su madre le había enseñado y aunque quizás sola, quizás con un esposo inconverso como pues nos ha tocado a muchas bregar en la enseñanza, en la crianza de nuestros hijos, pero Benice ahí estuvo, siempre como que andaban juntas. La familia vivía en Listra. Esta es una antigua ciudad que se halla en la Licaonia, nombres desconocidos para nosotros. En la actualidad eso es Turquía. Y aunque Loida y su hija eran judías devotas, conocedoras de las escrituras del Antiguo Testamento, y le enseñaron al niño Timoteo lo mismo. Es posible que Pablo haya llevado a los pies de Cristo a Loida, Eunice y Timoteo durante su primera visita, en su primer viaje misionero. Veámoslo en las siguientes escrituras. En Hechos 14, del 6 al 7, dice: pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Venían de Iconio, otro pueblito igual, pero allí vieron que iban contra ellos los judíos. Los judíos no aceptaban el recibir a Cristo, unos sí, porque ahí hubo gran derramamiento de Dios en la vida. Muchos recibieron al Señor y eso molestó a cierto grupito de judíos. Estaban haciendo confabulación para hacerles daño, para ir contra ellos, y ellos simplemente lo que hicieron Pablo y Bernabé cuando se dieron cuenta, como dice Hechos 14, 6 a 7, huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y Derbe. Imagínense, por una razón fueron desviados y ellos llegaron. Dios tiene propósito. Esto ocurrió en el primer viaje misionero de Pablo. Veamos ahora también en Hechos que lo confirma. Dice en Hechos 16:1, vuelve a hablarnos de lo mismo. Después llegó a Derbe y a Listra, quienes Pablo y Bernabé. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero dice de padre griego. Hay un pero por algo. Pablo se dirige al joven Timoteo llamándolo amado hijo, de esa manera lo llamaba, lo podemos leer en 2 de Timoteo 1:2. Esto es porque Pablo dio a Timoteo al Señor, probablemente, lo más seguro. A Timoteo se le menciona más que a cualquier otro acompañante que tuvo Pablo. Y en la segunda vez que Pablo llegó allí, a Listra, en ese segundo viaje misionero, ya había testimonio de Timoteo, ya como creyente y como hijo que había sido enseñado en las escrituras. Entonces, para terminar su segundo viaje, continuar su segundo viaje, Pablo lo llevó consigo como compañero, primero evangelista y posteriormente llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. La piedad heredada y la fe personal están implícitos en la referencia de Pablo a la fe no fingida, o sea, una fe sincera, genuina, que la vemos en sus vidas y que habitó primero en Loida y luego en su madre y después en Timoteo también. ¿Qué lección nos deja esta historia de Loida? El valor de una enseñanza cristiana genuina en el hogar. De hecho, pareciera que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, que siempre haya sido educado en las escrituras, constituye un privilegio inestimable por el que siempre le decía, debe dar gracias a Dios. Toma mucho tiempo y esfuerzo enseñarles a los niños, es cierto, porque son inquietos más cuando están
pequeñitos, también requieren una sabiduría especial que solo proviene de Dios. Dios te va a dar las palabras, Dios te va a dar el momento para hablarle. Las madres, abuelas, maestras deben hacer que su tarea sea prioritaria. No lo tomemos a la ligera. Asegurémonos que ninguna otra cosa tome ese lugar. Otra verdad que debemos comprender es que aunque Loida y Eunice educaron a Timoteo, haciéndole conocer sus creencias, no fue la fe de ellas la que salvó a Timoteo, ¿saben? Timoteo tuvo que poner él mismo su confianza en Jesucristo para ser salvo. Esto es muy importante. Los padres, abuelas deben guiar a los niños hasta el punto de que comprendan su propia necesidad de salvación. Después que los niños hayan puesto su fe en el Señor como su Salvador, sus padres, abuelos deben ayudarlos a crecer en su fe y en el conocimiento del Señor Jesús. Ya concluyendo, les quiero preguntar como madres, ¿se han sentido alguna vez como si fueran solo una madre más? Algo insignificante porque no eres una profesional en una oficina elegante liderando algo. Quiero decirles que como madres tenemos un estatus muy importante que influencia vidas y algún día puede que también seas abuela. ¿Cuántos jóvenes podrían ser tocados por por nuestro fiel ejemplo en los próximos años? Loida, probablemente Loida nunca pensó que se hablaría de su legado de fe 20 siglos más tarde, pero las cartas, epístolas, o cartas, se llaman también epístolas, de Pablo a su nieto Timoteo, siguen guiando a los cristianos en la actualidad. Aquella enseñanza de aquella abuela que pensó instruir a su hija y luego apoyarla e instruir también a su nieto. 20 siglos después, la vemos en esas epístolas. Y mire cómo nos guían esas epístolas que Pablo escribió a Timoteo. Así que ya que seamos abuelas, madres, tías o maestras, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer esa clase de ejemplo e influencia cristiana positiva sobre la vida de esos niños que están a nuestro alrededor y que los guiarán ese ejemplo nuestro al conocimiento de Dios. Le doy gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Quiero que oremos para que nos concienticemos un poco de ese papel, de ese mandato que Dios nos ha dado, como se ha dicho en todo lo que se ha hablado esta mañana. Es un mandato de Dios. Y como Loida, seamos esas Loidas instruyendo a nuestros hijos, instruyendo también a nuestros nietos. No termina la tarea con nuestros hijos. Tenemos que continuar con nuestros nietos. Acompáñenme en una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra, Padre, que llega siempre a nuestros corazones fresca, Señor, fresca y saludable, Señor, para guiarnos, para enseñarnos. Padres, que como abuelas tomemos esa conciencia con nuestros nietos. No los tengamos para pasar el tiempo, que no los tengamos para entretenernos, sino que podamos compartir con ellos, ser un ejemplo para ellos, darles lecciones de vida de lo que nosotros hemos vivido a ellos. Gracias, Señor. Gracias porque esto no lo podemos hacer sin tu ayuda. No lo podemos hacer sin esa sabiduría que tú nos das. No lo podemos hacer sin que seas tú el que está presente en ese momento. Gracias por tu amor. Gracias por el cuidado que tienes con tus hijas. Gracias, Señor, porque el está en tu presencia ya. Terminó la tarea. Cumplió, Señor, y está contigo, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Consuela los corazones afligidos, Señor, en este tiempo. Y por todos aquellos, Señor, hogares, aquella familia
que han perdido un ser querido. Sé tú con ellas, ministrándoles. Sé tú, Señor. Te damos gracias en esta mañana, porque en ti hay confianza, porque en ti hay amor, en ti hay libertad, porque en ti hay esencia, Señor, porque tú eres santo, puro, 3 veces santo, dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo, que es el intermediario para que podamos, Señor, llegar a ti por medio de esa sangre preciosa, Señor, y nutrirnos y llenarnos, Señor, y ser aceptos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que son nuevas, Señor. Cada mañana la recibimos, Señor, de ti. Gracias, Señor. Amén.